que alguien me dé la sorpresa y me diga de qué vamos a tratar hoy. Práctica correcta. Ostras, Octuple no es momento. A ver, práctica correcta, ¿por dónde salimos hoy? Bueno, práctica correcta, bien. Marisol sabe lo que es la práctica correcta, porque lleva mucho tiempo, ¿sabes? Viendo lo que es la práctica correcta, y es la que más sabe acerca de la práctica correcta, porque le ha hecho todas las formas posibles menos como lo tiene que hacer. Mientras que vosotros es un poco estúpido porque la hacéis y ya está. La única práctica es la correcta. O sea, si os explican, pues, ¿qué vais a decir? Ella, sin embargo, no. Ella ha intentado todas las formas de práctica incorrecta y creo que puede ser una experta para explicarnos qué es la práctica correcta, haciendo la diferencia de lo que es práctica incorrecta a lo que es práctica correcta. ¿A que sí, Marisol? ¿Qué tal? ¿Cómo te sientes haciendo prácticas incorrectas? Enciende el micro, anda. Creo que se ha quedado congelada. Sí, es lo que iba a decir, estoy congelada. Ya está descongelada. Sin comentarios. Bueno, cuenta cómo te sientes haciendo prácticas incorrectas. Que llevas ya por lo menos un año que te podemos certificar que has hecho muchísimas prácticas incorrectas. Además en batería. No has dejado en tu empeño en hacerlo mal. A ver. ¿Y algo? ¿Qué has aprendido con la práctica incorrecta? Algo. Pues no sé, porque yo cuando la hago pienso que es la correcta. Hombre, pero no funciona. obvio. Vamos a ver, es fundamental que cuando haces algo mal, sepas que lo estás haciendo bien. Claro, eso Si creo. lo estás haciendo mal, no lo estás haciendo. O sea, eso está claro. Es decir, todo aquel que hace una práctica incorrecta, primer punto, cree firmemente que lo que está haciendo está correcto. ¿Algún problema? ¿Lo entendéis eso? Sí. Yo lo que creo que es concentración. El problema creo que es de concentración. Vale, ya os escucho. Ah, estupendo, muy bien. Bueno, pues hablando de lo que es práctica correcta, fijaos un detalle que es importante, que es la cosa de la disposición correcta. ¿Os acordáis de la disposición correcta? ¿O no? Joder, qué entusiasmo, ¿eh? Sí, sí. Sí, bueno, nos acordamos perfectamente. El problema es, o sea, puedes conocerte la técnica, puedes conocerte cómo se hace, que no es complicado, ya lo sabéis. Pero si no tienes la disposición correcta, o sea, si tu karma no te acompaña, vas a hacer cualquier cosa menos lo que tienes que hacer. ¿De acuerdo con eso? Sí. Entonces, los 11 días que hemos estado ahí en Almería, hemos tenido 4 casos, bueno, 3 casos en directo y 1 en diferido. Hola, Randy, bienvenida. En los cuales, donde lo que fallaba no era la técnica ni era cómo se hacía, sino la disposición correcta. ¿De acuerdo? Y cada uno fallaba en un problema de disposición correcta. Entonces, el problema de las disposiciones correctas es que las tienes que solucionar antes de seguir con el octuple sendero. ¿De acuerdo? Okay. ¿Vale? Y luego os tengo que contar que gracias a mi fantástica y emblemática mala memoria, ¿sabes? Porque las cosas se pasan y luego se me olvidan y tal. Pues sí, tenemos a otra más que ha hecho la entrada en la corriente, pero que la hizo antes que ninguno de vosotros, en el 18, y ya se me había pasado, porque hablar con ella era prácticamente imposible, que está con nosotros aquí. Y a lo que se ha dedicado precisamente porque ha seguido con varias personas, que el tema era justamente a lo que se dedica ella, a arreglar personas con problemas de disposición correcta, que es Maribel. ¿Vale? Porque ella aparte es psicóloga clínica y aparte de todo esto. Y entonces es lo que dice que pues de un grupo de 30 personas de la calle, pues se pueden manejar que entren en la corriente como unos 4, pero agarrándolos así así como decir, venga, monto un curso en no sé qué, en su centro tal,
y se va haciendo. Lo que pasa es que, claro, hay gente de esos 26, pues que no hay manera, o hay que trabajarlos mucho, o yo qué sé. ¿De acuerdo? Es decir, que tiene un trabajo aparte intenso. Y es lo que estábamos hablando. Yo a lo que me dedico fundamentalmente es a gente que esté normal, ¿vale? Que ahora te lío ya ahí con esta historia. Y de ahí para adelante. Entonces, las técnicas de recuperar gente que tiene problemas con disposición correcta, pues es un tema a ver cómo lo hacemos con Maribel, a ver cómo lo hace. ¿Ok? ¿Alguna duda tiene alguien? No. ¿Ves, Marisol? Acabo de resolver tu problema y no dices nada. Nada, no dice nada. Pero tiene apagado el micro. Sí, que me parece muy interesante. Sí, lo que es interesante es que el tema por ahí. Y claro, son problemas, pues que lo que me dice ella, problemas de afectivos, problemas conductuales, problemas de relaciones tóxicas, de familia. Por ejemplo, si vives con un hijo tóxico, o con un hijo y un padre tóxicos, o con la mujer tóxica, o vives con toda la familia que tienes tóxica. Entonces, si vives toxicidades por todos lados, francamente no vas a tener la cabeza para hacer cosas muy simples. ¿De acuerdo? Claro, luego podemos decir todos, oye, es que tiene a Juan, fíjate los problemas que tiene y los resolvió. Y el Tino también, y los demás, ¿no? Y dices, sí, pero es que tiene la disposición correcta. La disposición correcta no consiste en que tengas circunstancias difíciles. Es que las salves, porque el tema de las circunstancias difíciles no es la circunstancia en sí misma, sino la relación que tú tienes con esa circunstancia. ¿Ok? Porque este negocio funciona así. Es decir, aquí tú no eres santo porque te pongamos en un armario y te congelemos y no hagas nada malo. Aquí ser santo significa que eres muy bueno en mitad de todos los malos, porque no te afecta nada. ¿De acuerdo? Entonces, aunque tengas una situación tóxica, asquerosa, la puedes superar si la superas tú. ¿De acuerdo? Pero estamos en lo de siempre. Para ti, ¿qué es lo primero? ¿Tus toxicidades o...? Es que es absurdo, porque si te iluminan las toxicidades, desaparecen por sí mismas, ¿no? Y esta gente lo que quiere es iluminarse para quitarse las toxicidades, mientras que no quieren librarse de las toxicidades. ¿Vale? Porque están apegadas a sus toxicidades. ¿Hasta aquí bien? Sí. Vale. La práctica correcta, que es práctica correcta, ¿de acuerdo? En los sutras se nos explica que son las cuatro instrucciones de la práctica. ¿Vale? Una práctica que tenga que ver con respecto al cuerpo, una práctica que tiene que ver con respecto a las emociones, una práctica que tiene que ver con respecto a los factores de emociones, ¿cuál era la otra? De la mente y los factores de aferramiento. ¿De acuerdo? Que tenga esas cuatro cosas. Y básicamente, si os dais cuenta, los ejercicios que se hacen a partir de las llanas, los hace todo. ¿De acuerdo? Entonces, lo que pasa es que se hacen a partir de las llanas. Entonces, cualquier cosa que sea práctica empieza con llanas necesariamente. ¿De acuerdo? Bien, ¿qué pasa con las llanas? Pues estamos hablando de siempre. Las llanas tienen dos características curiosas, por lo menos para la gente que no está en este rollo. Hay ruido de alguien de risas en el fondo, no sé quién es. Y no es ni el Andy ni es Carlos. De la Marisol ya se lo he dicho que la apague. Ah, es Marisol, ok. Bien, entonces, lo que es interesante es que todo lo que es práctica, todo lo que es práctica es pura mística. Entonces, o sea, lo más básico que son las llanas, te dedicas a meterte en los mundos de los devas, ¿de acuerdo? Que, por cierto, tuvimos una fiesta tremenda en Chelva. No sé si os lo contaron y Tino hizo una entrada bastante guapa, que le he dejado el sitio preparado. Esa es una, es decir, que empiezas siendo consciente, empezando a relacionarte con todos los devas. O sea, eso es lo más básico. Luego las ayatanas, que son otro tipo de devas que no tienen qualias, ¿de acuerdo? Son bichos más raros.
Luego las aviñas se hacen a partir de eso, porque las habilidades paranormales son paranormales, no son, no sé, contar hasta 10 y contar respiraciones y tonterías de ese tipo. Entonces, todo esto funciona así. O sea, llanas, ayatanas y aviñas, ¿ok? Que son las habilidades paranormales. ¿Ves cómo funciona la práctica aquí? No es otra. Y entonces, sobre todo, saber qué es la práctica, por qué funciona, para qué sirve y qué sentido tiene. Entonces, es recomendable, en el Samyutta Nikaya, en el gran libro, hay un Samyutta completo de lo que es las instrucciones, las 4 instrucciones de la práctica, y ahí te viene básicamente lo que hay que hacer. Pero vamos, ahí está el tema completo. Porque básicamente lo que se busca es eso, es darse cuenta de dónde estás. Si te pegas un repaso por todo el samsara y lo conoces, incluso llegas a ver cómo funciona la gente realmente, ¿sabes? Te relacionas con todo tipo de devas y empiezas a ver cuál es el problema, te das cuenta que lo haces y lo soluciones. Aquí hay cosas, por ejemplo, que... O sea, los logros meditativos como tales no tienen sentido tampoco ninguno en plan suelto. Por ejemplo, tú haces llanas y lo haces en tu casa, o lo haces en una casa, o en un sitio por ahí, o cualquier parte, ¿de acuerdo? Y es como el que se compra un teléfono de último modelo, ¿sabes? Y llama a un teléfono que no hay nadie. ¿Vale? ¿Alguien ha probado comprarse un iPhone de última generación que le cueste $1.500 y llamar a una casa donde no hay nadie? ¿Qué pasa? Pues nadie ¿Con quién contesta, hablas? nadie atiende. ¿Vale? Entonces, ¿para qué cojones quieres el iPhone? ¿Ok? ¿Para qué quieres un iPhone si llamas a un sitio donde no hay nadie? Caminante. Perdón, es que estaba regresando. No, para nada. Es que más bien eso también depende de el lugar correcto, ¿no? O sea, como que la práctica empieza desde ahí, desde el lugar correcto, porque como dices, Claro. lo puedes hacer en la comodidad de tu casa, pero pues, es como entrar a un elevador y llegar después a un piso donde pues, no hay Donde no hay nadie. absolutamente nada, ni nadie. Ujú. Exactamente. Entonces llegas a un piso y te va a dar igual que estés en el piso bajo que en el piso de medio que en el piso de arriba. ¿De acuerdo? No vas a encontrar Sí. a nadie, ni vas a hablar con nadie, ni te vas a relacionar con nadie, ni vas a hacer nada de nada. Ujú. ¿Ok? Ese tema es interesante, que lo sepáis. Y estamos en lo de siempre. Encontrar el sitio a quien pertenece. A la disposición correcta. ¿De acuerdo? Sí. Se puede hacer prácticas llanas simplemente por un tema de lo que es equilibrio mental. Porque ya cuando lo estás haciendo, pues hacer las llanas normalmente, pues por lo menos una vez cada 3 días o 4. ¿Vale? Pero poco sentido tiene que las hagas para no hablar con nadie, ni estar con nadie, ni hacer nada con nadie. ¿De acuerdo? Eso es importante. Ese punto es interesante. ¿Qué sucede? Pues que hay gente, claro, cuando hablan de la práctica, quiero que sepáis una historieta, que vamos a hablar así de anécdotas. Lo que es la práctica correcta, que es Sati es las instrucciones de la práctica, es decir, lo que el devoto tiene que hacer para hacer su práctica correcta, pues desde el final del siglo XIX lo fueron traduciendo por atención plena o algo así, ¿ok? Y eso fue porque un tal Ledi Sayadaw en Birmania, en la Birmania británica, vio la posibilidad de venderle a los sahibs británicos instrucciones de meditación que pertenecían a la herejía vipassana, porque daban instrucciones de meditación en la herejía vipassana, que inventó el tal Medawi, ¿sabes? 100 años antes. Y que para el clero budista era una herejía que no se puede ni nombrar. Como los invasores, que eran ya los dueños de la situación, británicos,
compraban instrucciones de meditación. Ya sabes que quien quiere meditar siempre son los occidentales. Pues entonces este buen señor hizo un sesudo trabajo de mirar, no sutas, evidentemente, sino comentarios de los comentarios para justificar de alguna forma que lo que decía tal Medawi más o menos funciona. Os recuerdo que Medawi decía que si faltaban 5.000 años para que siguiera el siguiente Buda, que no iba a estar esperando otros 2.500 años, que tendría que haber alguna forma para saltarse el tema. Y entonces se inventó lo que es la meditación, las prácticas vipassana, que toma un concepto, se ve que el hombrecito tampoco andaba muy bien, de lo que es intuición. Pero claro, hay muchas veces que la gente piensa que la intuición, has tenido la idea feliz, entonces la sabiduría viene porque tienes una idea feliz. Claro, hay gente que no practica nunca, no sabe lo que es la sabiduría. Entonces, la idea feliz es simplemente la intuición que la hace cualquier persona, y sobre todo personas que tengan una formación en matemáticas o tengan formación en ingeniería. ¿De acuerdo? Pero para un señor en Birmania, país, imagínate, saltando como los monos, pues alguien que tenga una cosa así, pues puede ser algo mágico, ¿no? Y por eso le llamo así, y es una práctica completamente idiota. Bueno, no es idiota, ya hemos visto que es muy dañina porque destruye la concentración. Porque la idea que tiene este hombre es decir, como yo tengo que rechazar todo, es decir, no me quiero apegar a nada, todo lo que se me venga encima lo voy rechazando. Entonces, tiene su cabeza llena de mierda, porque no sabe parar los pensamientos, obviamente. Esa gente que va a saber, pues entonces, claro, le viene una mierda, otra mierda, y va rechazando. Entonces, lo que te hace es ya condicionas al cerebro a rechazar cualquier cosa, con lo cual destruyes completamente la capacidad de concentración. Ese es el caso real. Pero claro, entre bhikkhus que no he meditado prácticamente nunca han meditado, y gente con dinero que están dispuestos a pagar por instrucciones de meditación, pues Ledi Sayadaw pues dijo, pues mira, hay dos corrientes que había en Birmania, esta que querían iluminarse por la vía rápida, sin contar con ningún Buda y por la cara, y otros que eran el Beisalam, que decían que lo mejor que podían hacer era vivir eternamente para así esperar vivos al siguiente Buda. Entonces a través de la magia negra, podían mantenerse vivos durante miles de años. Eso dice. ¿De acuerdo? ¿Conocéis la práctica del Beisalam? ¿No? Bueno. No. Para Ledi Sayadaw, tanto el Beisalam como el Vipassana son perfectamente válidos. Y entonces hizo una labor de manipular textos de forma que cupiera de alguna manera. Una de las cosas fue cambiar, por ejemplo, los textos y empezar a traducir Sati, que siempre lo ha sido, tanto en todos los textos, tanto jainistas como hinduistas, vamos, en el sánscrito, Sati es memoria, que referido a lo que son instrucciones de práctica. Bueno, le metió lo de la famosa atención plena, que luego se llama mindfulness y todo lo demás. Ese es uno. Entonces, lo que hacía los del Beisalam, que para este señor son exactamente lo mismo, es decir, consistía en que el mago, son magos, los Beisalam son magos de magia negra. El maestro Beisalam lo que hacía en un momento determinado, cumbre de su carrera, es que se hacía enterrar vivo por sus discípulos. ¿De acuerdo? Se le metía en un féretro, se le metía a no sé cuántos metros de profundidad, se tapaba el féretro y se esperaban 15 días. ¿De acuerdo? Pasados esos 15 días, desenterraban el féretro e inhumaban al tipo. ¿De acuerdo? Entonces, podían pasar tres cosas. Una, que no hubiera cadáver, ni hubiera tío, ni hubiera nada. Entonces, eso significaba que el mago había conseguido un cuerpo inmaterial, de tal forma que pudo escapar del enterramiento y adoptar el cuerpo que quiera. ¿De acuerdo? La otra opción es que al desenterrarlo, él estuviera muerto, pero el cadáver estuviera incorrupto. Lo cual significaba que le gustaba ese cuerpo y podría utilizar ese cuerpo cuando quisiera. ¿De acuerdo? Y tercero,
es que lo abrieran y estuviera, pues eso, arañando la tapa, lleno de gusanos, todo podrido y tal. Eso no os penséis que eso es un fallo del sistema Beizalán, todo lo contrario. Es que no le gustaba ese cuerpo y ese mago va a buscar otros cuerpos que va a utilizar para ser inmortal. Claro. ¿De acuerdo? Pensad que el éxito en Vipassana para Medawi y para este señor, que son los que, este señor digamos que le da la estructura escolástica para hacerlo aceptable, que no sea una herejía, es que alguien que practica bien Vipassana es aquella persona que cuando ha muerto se desentierra y está su cadáver intacto. ¿De acuerdo? Ujú. Medawi vendía que hacer esa práctica vendía bien en los monasterios, porque si un practicante moría y al cabo del tiempo lo desenterraban y estaba intacto, se podía trocear y vender sus trozos a otros monasterios y a devotos, ¿sabes? Porque supuestamente ese señor estaba completamente iluminado. Entonces se vendían las reliquias a buen precio. Era una fuente de ingresos extra para los monasterios. ¿De acuerdo? Es decir, tanto el Beizalán como el Vipassana acaban todos en la tumba, abriendo cadáveres de las tumbas. Entonces, el ensayador lo pone correcto, que está bien, y se lo vende a los occidentales. Consigue que la comunidad budista, la jerarquía, al menos no persiga estas prácticas. Pues claro, tú no puedes poner un centro de meditación y que te llegue el jefazo del Nikaya correspondiente y te diga, oiga, ¿qué están haciendo ustedes aquí? Esto está prohibido. Por lo menos que lo toleren. Y fue lo que hizo ese trabajo el ensayador. Una vez que estaba tolerado por la jerarquía y viendo que eran occidentales los que practicaban esas cosas, que no eran gente, que no eran birmanos, ni eran esto, pues que hicieran los occidentales lo que les diera la gana. Entonces les vendió ambas ideas a los británicos. Y lo que no entendía el ensayador es por qué la gente, los británicos, les gustaba el tema de los occidentales en general, el de Vipassana, pero a ninguno le gustaba el Beizalán. Y no entendía por qué. ¿Vosotros entendéis por qué en Occidente el Beizalán no guste? No era famoso. A ver, No les gustaba enterrarse. A ver, Andy, eso de enterrarte y pasar 15 días a ver qué pasa contigo, ¿te llama la atención? No. Me imagino que se hizo centros, ¿sabes? De Beizalán y claro, yo a los occidentales, esto se hace así con magia, enseñamos conjuros, está toda a base de conjuros y tal, y luego te enterramos 15 días y luego vamos a ver qué pasa. Claro, los occidentales decían que no. Y el Beizalán se ha quedado como una práctica, ahora ya sí legalizada, pero se ha quedado una práctica ahí puesta y la que se ha puesto súper popular ha sido el tal Vipassana, que Vipassana es cualquier cosa que cualquiera que se le ocurra por unas instrucciones, las pone y le sirve. ¿De acuerdo? Ujú. Esa es más o menos, esas son las prácticas que además es curioso. Seguimos hablando de prácticas correctas e incorrectas. Los Zen, el Zen, que no sé por qué se escribe con Z, porque en español Zen es con C. ¿Habéis escrito alguna vez centro con Z? No. ¿Con qué se escribe centro? Con C, ¿no? Bueno. Ujú. Debe ser que en japonés se escribe con Z. Pasa que yo en japonés no he visto la letra Z nunca. Bien. Zen viene de Chan y Chan viene de Yana. El Chan es una de las corrientes del budismo chino que viene de Yana. Y Zen viene de Chan. Es decir, Zen es Yana, digamos que en japonés. ¿De acuerdo? Entonces tú dirás, y ellos dicen ellos, que se centran en lo que es la práctica. Entonces dirá, ostras, si se llaman Zen, que viene de Yana, y hacen práctica, ¿qué práctica hacen los Zen? A ver, Andy. ¿Qué sería lo lógico? ¿Qué sería lo lógico? Sería que... Sí, las llanas, ¿no? Claro, eso sería lógico. Pero como no saben hacerlo, ¿sabes? Se dedican a simular que están en llana.
Entonces, la simulación que hacen es que se ponen en una postura así con el de loto cerrado, de eso que se rompen las rodillas, ¿sabes? Se ponen muy así y se tiran las horas así, muertas, y si flaquean, les pegan un golpe con un palo. ¡Pum! Para que no se duerman. Y están haciendo horas y horas. ¿Qué están haciendo? Pues les pregunta y ellos te lo dicen. Es sentarse sin más. Ellos están sentados, ya. No saben lo que tienen que hacer, pero simulan que están meditando. ¿Ok? Eso es uno de esos misterios que tiene el Zen muy curiosos, básicamente. Y es que gente que simula que está haciendo llanas. Pero como no saben hacer llanas, se quedan en la parte exterior. ¿De acuerdo? Como si alguien sí realmente hace llanas. Oye, Tomás, una pregunta. ¿Habría una diferencia entre practicar llanas en Seiza o en la posición de loto? ¿O da lo mismo? No, la posición que recomiendo es la de semiloto. Es decir, una posición en la cual te cruzas, estás sentado con las piernas cruzadas. Lo que es interesante es siempre que estés sentado en algún tipo de ángulo, ¿de acuerdo? Para poder tener la espalda recta. La pierna derecha la haces que se junte con el muslo izquierdo, y luego la otra pierna simplemente que no toque nada. Y las manos que no estén tocando nada, simplemente para que no tengas contacto con nada. ¿Qué se necesita? Pues se necesita una posición que fundamentalmente sea muy estable, porque cuando te quedas out, ¿de acuerdo? Se necesita estar estable. Y no solamente esta posición, sino también la posición de la cabeza, ¿sabes? Que tiene que estar en una posición para que cuando te mueras estés en una posición que no te caigas. ¿De acuerdo? Si estás sentado, no tienes por qué no caerte. ¿Ok? Entonces, es una posición muy buena porque es una posición muy estable. Además, ya sabéis que en llana no son medicaciones que se tienen mucho rato. ¿De acuerdo? Porque cuando contactas con los devas, te pueden mandar un montón de información que para ti ha pasado un montón de tiempo y realmente han podido pasar muy pocos minutos. ¿De acuerdo? Porque el espacio-tiempo se distorsiona. Entonces, realmente, físicamente no estás mucho tiempo. O sea, no estás una hora de reloj, ni muchísimo menos. Con 5, 10, 15 minutos más que de sobra. Vamos, 15 minutos ya me parece hasta mucho. ¿De acuerdo? Que es básicamente lo que se hace. Entonces, haces lo que tienes que hacer. Hombre, si te dedicas, por ejemplo, a hacer turismo en un estado a otro, pues estás más tiempo, lógicamente. ¿De acuerdo? Pero si vas a un estado determinado, vas a ese, pues ¿para qué vas a estar más tiempo? Recibe la información que necesitas y ya está, ya lo tienes. Luego ya la procesas y estás. Más cosas. Preguntas. Y la otra cosa es, bueno, ya contestaste en parte. Tenía una duda de por qué hay tanta diferencia entre meditar en tu casa y meditar en un lugar. Por eso que me acaba de pasar hace una semana o dos, que fui a un bosque y la experiencia fue totalmente diferente. Totalmente, o sea, fue más rápido. Te estoy diciendo, y si te vas a la playa de Vallarta parece la Gran Vía de Madrid, está llena de gente. Y la que tuvimos en el río de Chelva, había un chingazo de gente, se nos juntó gente de todos lados. Vamos, el Tino estaba flipando. ¿Por qué? Claro, es que los devas, ¿tú te crees que los devas van a vivir en tu apartamento? No. De hecho, tú imagínate que tú eres un deva, ¿vivirías en ese apartamento? No. No. Pues ya está. No son tan pendejos de vivir en cualquier sitio. Es lógico, vamos, es normal. O sea, cógete a Ricardo Sanilla, que es un nuevo rico, ¿sabes? De esos que se gastan el dinero que tienen. ¿Tú te crees que Ricardo Salinas pasaría una tarde en tu casa? Pudiendo estar por ahí en alguna parte. Pues Ricardo Salinas es un desgraciado con respecto a un deva, ¿vale? El sitio es importante. Carlos, que decía que no tenía sitio, tiene dos sitios fabulosos aquí. El canal y el río. Vamos, de puro lujo. De puro lujo, ¿eh?
Sí, claro, son de lujo, pero se buena temperatura. El agua en Israel me parece que solamente la tienen en botella y gracias. No, hay lugares que son muy oscuros, ¿eh? Hay lugares en los que no vas a encontrar, aunque te vayas a sitios privilegiados, no lo vas a encontrar. No, es que te digo, atmósferas Israel que son no es un muy... sitio así como país de vacaciones, siendo un dios, ¿no? No, eso yo ya lo he comprobado y sin embargo, pues bueno, es lo que hay de momento, ¿no? Fíjate qué cosa más curiosa. Eso es Tierra Santa y se supone que es la tierra de Dios y no encuentras ningún dios ahí. No. ¿Has visto? ¿Has visto? Lo único que puede aparecer es lo que tú atraes y por simpatía. Sí, que llames a alguien que venga, por favor, que venga. Sí, no, por favor, o sea, es alguien que de alguna manera, pues como que conecta con lo que tú estás haciendo o simpatiza y se aproxima. Pero que tienes que ir a verte, no te lo encuentras ahí. No. Y si vienes porque tú estás ahí, si no, ya te digo, no. No, si no vienes. Es curioso, ¿eh? Tierra Santa y esas cosas de Dios y esas cosas, y Dios ahí no hay. De todas formas, hay una cuestión con respecto a lo de las llanas, que por supuesto que lo del tema del contactar con otras entidades es algo importante, que puedes o no percibir, pero que existe, de hecho existe. Pero las llanas, desde luego, tienen un valor inestimable en el momento en que paras la mente con la llana y se queda quieto. Si posteriormente yo me paro después de la llana y comienzo a hacer la meditación, y yo voy descubriendo cómo puedes ir parcialmente anulando partes de la mente. Se van callando sí, y vas entrando en diferentes sitios. Esta es justamente en la época que se hace eso. Ahora justamente, que lo sepáis lo que estéis al nivel de él, justamente es esa época, en la época que puedes incluso cambiar el metabolismo del cuerpo. Por supuesto. ¿Vale? O sea, el que quiera jugar a eso, que sepa que tenga cuidado, porque una vez me puse a bajar las pulsaciones del cuerpo hasta que me mareé y digo, se acabó. No, pero no me refiero, en este sentido no es esto, pero lo que sí ves clarísimo es el cambio de actividad mental, es decir, empiezas a ver cómo se para la parte superior, la que normalmente está hablando, y luego vas bajando y vas viendo cómo los procesos son cada vez como más sutiles, sí, pero vas y a se ver van cuando parando. cuando te metas más, que también están los procesos de hardware, los procesos metabólicos, y puedes influir en ellos. El cerebro influye en todo el cuerpo. Mira, un día, Tomás, me descubrí que tenía que respirar, porque había un momento en el cual dejé de sentir lo del tema de la respiración, o era extremadamente lenta, Cuando estás muy concentrado, muy metido, era extremadamente lenta. Entonces, no es que me asustase, pero sí, efectivamente coincido contigo en que hay cambios biológicos que son... Pero que lo puedes controlar. Lo que pasa es que meterte en el hardware es como si te metes en la tapa del ordenador. Tienes que saber muy bien lo que haces, sí. Sabes lo que me voy a hacer porque puedes romper algo. O sea, puedes enredar. Quiero decirte, está interesante para que te des cuenta de que la mente controla todo el cuerpo. Y puedes hacer que lo controle. Pero todos son procesos mentales. ¿De acuerdo? Eso que lo sepa está interesante, está bonito. Pero que, bueno, o sea, esto es la segunda parte de la primera parte. Es decir, lo que interesa más o menos para esta historia es... Lo que interesa más o menos para esta historia es lo otro, ¿no? Es la relación con Devas. Bueno, a ver, caminante, pregunta que nos hagamos que alguien que nos está oyendo está diciendo, ¿estos tíos qué están diciendo? Sí, cómo se obtiene una práctica correcta, pero digamos desde la forma, ¿no? O sea, cómo me siento, qué observo, o sea, dónde debo poner mi atención, todo ese tipo de cosas. Pienso que sería como bastante importante para la gente que no sabe de qué se está hablando. Sí, bueno, básicamente lo que son llanas, que es la puerta de todo esto, consiste en morirse, te mueres. La idea de morirte lo que hace es que tu conciencia, en lugar de estar procesando las órdenes de tu cerebro, la conciencia puede irse a otros planos, porque ya no está aquí, ¿de acuerdo?
Entonces, dependiendo del nivel de llana, te vas a un plano, te vas a otro. Aquí el chiste, porque es curioso, el Buda, cuando cuenta la forma que él tenía de iluminarse, que estuvo probando de todas las formas posibles, él tenía claro una cosa, que los placeres sensuales son un problema. Entonces tiró por la vía del ascetismo duro, ¿vale? Una vía fácil en el sentido de decir, bueno, no tengo ningún tipo de placer sensual. Realmente es una estupidez, porque si tú vences los placeres sensuales, da igual que estás metido dentro de los placeres sensuales, a ti no te mojan. Es como los patos, ¿de acuerdo? Un pato no se moja no porque no se meta en el agua, sino porque sus plumas no le permiten que se moje, ¿ok? Aquí lo que hay que hacer es que estés metido en el agua, las plumas no te mojen. Pero digamos que en principio lo que él va haciendo es eso. Y lo que él hace, dice, bueno, ahora trato de no respirar. Y se tira un rato no respirando y dice, bueno, me empiezan a salir ruidos por el estómago, por los oídos, de todas las formas posibles. Porque dice, sí, consigo algo, pero no soy capaz de hacerlo. Es decir, por las bravas, dejar de respirar por las bravas, no lo puedes hacer. No lo puedes hacer porque no puedes mantener respiración tiempo suficiente para hacer nada. Y fue que de esas veces que lo intenta de una forma o de otra, y fue de esas veces que se acuerda que cuando era niño, o era joven, o cuando estaba su padre trabajando en el campo, pues entró en llana de una forma espontánea. Vamos, como pudo estar el amigo este, el del poder de la hora, el de Cartole, que entró en llana espontánea sin saber por qué y se ha quedado tonto para toda la vida. Y claro, el Buda se acuerda de que lo hizo y dice, ¿por qué? Claro, ¿qué pasa? Tú lo que tienes que quedarte sin respirar. ¿Por qué? Si tú te quedas sin respirar, el cerebro se para. Si se para el cerebro, tu conciencia puede irse, ¿de acuerdo? Pero ¿qué tienes que hacer? Tienes que hacer no morirte, porque si te para, ¿de acuerdo? Te mueres, o sea, pero ¿qué es lo que tienes que hacer? Tú tienes que generar neuroprotectores de tal forma que tú cuando estés en ese estado puedas regresar sin morirte, ¿vale? ¿Qué es lo que haces? Pues generar una serie de neurotransmisores y esos lo que te van a hacer es conseguir protegerte las neuronas para cuando estés en ese estado. Y ya vimos que era lo que habla el Buda, de lo que es la alegría, el placer, la felicidad, ¿de acuerdo? Y eso hay que generarlo previamente. Ahora, una vez que lo generas, ya puedes meterte en ese estado y luego sales. Esa es la primera llana. En la segunda llana lo puedes hacer sin ejercicio, porque ya el cerebro ya sabe qué es lo que tiene que hacer. Ya segrega directamente esos neurotransmisores, sin más. Bueno, lo que habíamos dicho otras veces, hay dos neurotransmisores que el cuerpo para sintetizarlos necesita haberlos comido, porque son la dopamina y la serotonina. La dopamina es lo que hace es un metabolito de la tirosina, que es un aminoácido esencial. Y la serotonina es un metabolito del triptófano. Se llama aminoácidos esenciales porque el cuerpo no los puede producir. Por eso el Buda tuvo que comer arroz con leche, porque si no los toma, no los puede producir. Si no los puede producir, porque esto no es magia, ¿eh? Entonces, tienes que estar bien alimentado, haces el ejercicio y tal. ¿Qué pasa? Hay 4 niveles de llana. En el primero haces todo el ejercicio. En el segundo no necesitas hacer ejercicio, el cerebro sabe hacerlo. En el tercero puedes prescindir del placer y en el cuarto prescindes de todo. Evidentemente, un ejercicio en el cual puedes prescindir de todo, es decir, entras en llana sin ningún ejercicio y sin generar neurotransmisores, es lo que el Buda intentaba hacer al principio del todo, pero su cerebro no sabía hacerlo. Es mucho más fuerte, porque va sin protección, ¿de acuerdo? Entonces son los 4 niveles. Y dependiendo cuánto menos protección hay, el nivel de llana es más profundo. Entonces, y la gente que habita esos planos son diferentes. Entonces hay 4 niveles de llana y hay dioses de todos los colores para cada clase, ¿vale? Esos son con las llanas. Con respecto con las ayatanas, ya no es un proceso químico como esta,
sino que es un proceso más bien onírico. Es un proceso mediante el cual tiene relación con algo parecido a la fase REM del sueño, ¿de acuerdo? Y son espacios en los cuales te metes y ahí los devas son raritos, son muy raritos. Os puedo decir que los de ahí son 4 niveles, que son un lugar vacío, ¿sabes? En el cual te encuentras en un sitio que no hay nada, pero estás en un sitio, pero que no hay nada. Luego otro más profundo, que ahí ya sí vas pasando de uno a otro, ¿eh? Entras el siguiente, que es ese espacio, pero sin límites conocidos. El tercero es que desaparece el espacio. Y en el cuarto, que ya no queda nada, lo que haces es que te separas de los factores de aferramiento de la existencia. ¿De acuerdo? Te separas de ellos. Digamos que hay una ausencia. Es decir, fijaos siempre que en todos estos casos hemos ido quitando cosas, ¿vale? Cuando entramos en las ayatanas ya no hay qualias, pero sí queda conceptualización. Y esa conceptualización la vamos eliminando hasta que no queda nada. Y luego el último paso, que ya es la cesación, cuando ya logras realmente separarte definitivamente de que tu conciencia ya no tenga relación con los factores de aferramiento. Entonces tienes el cese de los factores de aferramiento. Si el que llega a ese punto llega a iluminarse inmediatamente. O sea, no tiene más. Porque ha sido capaz de defenderse y ha dejado libre la conciencia. ¿De acuerdo? Luego puede asociarse otra vez la conciencia con los factores, pero ya sabe cómo irse. ¿De acuerdo? Eso es la práctica más o menos. Luego, quien desarrolla las aviñas, pues ya sabes, puede hacer viajes astrales, tiene clarividencia, puede leer la mente de la gente, saber cómo va, y luego puede saber él mismo, con su propia capacidad, saber si se ha iluminado o no. ¿De acuerdo? O qué nivel de iluminación lleva. ¿De acuerdo? Esas son las capacidades, las habilidades paranormales. Si os dais cuenta, no tiene nada que ver con contar respiraciones, ¿de acuerdo? Perdón, y nada más, retomando el principio, para que igual para la gente que no sabe de qué se habla, cuando hablas del ejercicio, de realizar el ejercicio de la primera llana, estás hablando de moldear el aire, ¿no? Moldear la respiración. Sí, básicamente es eso. Para generar cada uno de los neurotransmisores, lo que se hace es que te concentras en las formas de movimiento. Depende de la forma, generas un neurotransmisor u otro. Lo haces todos suficientemente rápido como para generarlos y que estén todos presentes para poder entrar en la llana. ¿De acuerdo? Sí. Luego, otra cosa también curiosa. Hay una forma que el Buda condena rotundamente para hacer llanas, que son lo que se llama la totalidad, que en Pali es las casinas. ¿De acuerdo? Y es una forma horrorosa de tratar de hacer llanas, que se puede llegar a hacer llanas, porque de hecho yo la primera vez que hice llanas fue mediante este sistema, y es horroroso, o sea, un tema horroroso. El Buda se reía de los brahmanes y los ascetas que decían que habían logrado haber hecho algo con las casinas, y es que es absurdo, porque son años y años de esfuerzo brutal para hacer la cosa una vez y no poder repetirla. ¿De acuerdo? Es decir, las casinas, además, el Buda las condena. Curiosamente, no es que sea curioso, o sea, cuando le encargan a Buddhaghosa un trabajo de oposición para entrar como editor en el Mahavihara en el Sri Lanka, en Ceilán, pues hace un trabajo y una de las cosas que pone son métodos de meditación. Entonces, como en un momento determinado los propios brahmanes utilizan estos sistemas, pues lo incluyó. Luego los Theravadas, que agarraron a este señor, que era un brahman, editor, ¿de acuerdo? O sea, no era otra cosa. Lo agarran como su santo patrón, pues se tiran a por ellas, y hay algunos que se dedican a intentar hacer llanas con lo que son las casinas, y es terrorífico, y además van a ninguna parte. O sea, ¿qué es lo que decía el Buda de ellas?
En el Sanjutta Nikaya lo deja bien claro. ¿El Sanjutta Nikaya era, no, Carlos? ¿Lo de la totalidad? ¿O era en Anguttara Nikaya? Yo creo que era en el Sanjutta Nikaya, sí. Vale. Quiero deciros que esos son métodos de meditación que sí existen, pero que son una porquería y además el Buda los condena. O sea, los condena rotundamente. ¿De acuerdo? De todas maneras, recordaros que todas estas cosas están tanto en los libros como en el blog, ¿vale? Entonces, que si alguien lo quiere repasar, le puede dar al buscador del blog para repasar lo que hemos hablado y está prácticamente todo. Un nombre de blog muy raro que es buda.blog, por si alguien no lo sabe. Y si no, desde Libros de Verdad, el blog de Libros de Verdad también hay. También, el libro de verdad que por aquí también lo tienes explicado todo esto. Las instrucciones de la práctica están muy detalladas en el Majjhima Nikaya, el número 10. Te habla y te detalla no solamente los cuatro principales, sino cada uno de los cuatro, las 4 subdivisiones, y se puede seguir. Básicamente, a mí me parece que sí, pero tienes que tener una traducción correcta, porque si agarras la traducción del sujato de todos estos, vamos, no sabes lo que está poniendo. Estoy hablando del libro tuyo de Majjhima Nikaya, donde está eso bastante bien explicado. Y desde luego todo es evidente que es ir apartándose de la concepción del yo. O sea, ni mi cuerpo soy yo, ni mis emociones, ni mi mente, ni los factores. O sea, es una ni siquiera mi intención, encaminada. ni lo que estoy pensando, Nada. ni lo que quiero hacer, nada. Claro. Es el objeto de la práctica, sí. Una de las cosas que me parecen más fascinantes de todo esto, de lo que estabas comentando, es lo literal que es. Es que es literal, tal cual, es absolutamente es tal literal, cual. Tal cual. Pero el problema de la literalidad es que si tiene la traducción correcta lo entiende y si tiene una traducción paichafa, pues no lo entiende. O sea, esto es como hacer una fórmula de explosivos bien traducida o mal traducida. O sea, dice, no, si da igual, si yo agarro esto, digo, dale, tú tira, tú tira. Bueno, pues parece ser que hemos hecho ya el tema de... El próximo supongo que ya será concentración correcta. Que es curioso la concentración correcta. Y bueno, creo que ha quedado bonito. ¿Erandi, te has enterado bien? Sí, esa vez sí. Esta vez sí, vamos mejorando. Es que hablar con esta gente que ya se lo saben que es bastante tonto. O sea, me interesa que te enteres tú, que es la que te tienes que enterar. Esto ya lo saben. Bueno, no, sí, me quedó claro. Sí. Pues muy bien. Bueno, pues nada. La próxima ya será desde Puerto Vallarta.